Te cuento que la nariz tiene el mismo largo que la frente. Farmacias Carol presenta Bueno, aquí tenemos hoy a Lauri Peña, quien es licenciada en Psicología Clínica con maestría en Intervención en Crisis y Bienestar Emocional, certificada por la ONU en drogodependencia, alcoholismo y ciberjuegos. Así que, aparte que es un lujo tener carne fresca aquí en Hora de Té, porque es una nueva generación que está subiendo y que está muy bien preparada. Así que Así es. este Bienvenida, Laura, tema, y qué bueno tenerte por aquí, más cuando vamos a hablar de este interesante tema de lo que es las adicciones. La gente entiende que las adicciones solamente es al alcohol o a una droga específica, pero no saben que se expande mucho más allá de lo que uno se imagina y muchas veces, pues esas adicciones, hasta uno como padre es el que inicia al niño o que propicia, vamos a decir, esa, esa enfermedad. Bienvenida de verdad y más cuando ha sido un programa tan solicitado por muchos. Bienvenida, Lauri, de verdad. Gracias a ustedes, de verdad, para mí es un placer. Siempre es un honor hablar de todo lo que tenga que ver en el área psicológica, terapéutica y que pueda traer como respuesta a esas preguntas que en algún momento alguien pueda identificar de alguna conducta o algún momento donde ciertos síntomas o ciertos ámbitos tienden siempre como a confundir, pero aquí estamos para darle o ponerle esa fresita arriba al pastel de este suculento momento del café. Claro que sí, más si yo quisiera que iniciáramos la entrevista, licenciada, con lo que es la adicción. Cuando hablamos de ese término, ¿a qué se refiere, por favor? Sí, sabe que la adicción es un ámbito, como acaba de decir, muy amplio, y dentro de cada una de esas cosas, todo puede llevarnos a ser adicto, no solamente a un ejemplo, un fármaco, una codependencia con una persona o con personas, con cosas. También podemos ser codependientes, que en este caso es una adicción, ya sea algún tipo de juegos, algún tipo de estupefacientes, pero sobre todo también al mismo alcohol o cigarrillo. O sea, cuando hablamos de todo lo que tiene que ver o hasta el deseo sexual, entra en lo que se llamaría una ninfomanía, pero también va muy de la mano a una adicción. Entonces, todo esto lo identificamos con las conductas que tenemos y ahí nos damos cuenta si somos adictos a algo cuando realmente eso no domina. Las adicciones son las que nos dominan, nosotros no la dominamos. Y hay muchas veces que pacientes cuando de una forma específica podemos abordarlos y hablar, lo primero que es no siempre se responsabilizan y dicen, no, porque yo lo hago de vez en cuando. Pero ese de vez en cuando es en el momento que le preguntamos, ¿y qué tanto tú haces eso? ¿Y qué tanto duras? No, no me doy cuenta, pasa el tiempo y luego que digo, oh, entonces ahí es que nos damos cuenta que realmente el paciente es adicto dentro de lo que es su adicción, valga la redundancia, y no que él la domina, sino que esa adicción lo domina a él. porque Wow. no se da cuenta que es un adicto. Para nada. Lo primero que hace un paciente es no reconocer. Y lo primero que vuelvo y reitero que debemos de tener es la responsabilidad de reconocer de forma consciente que necesitamos ayuda. Y no siempre es así. No, Ya. lo que pasa es que siempre se busca una excusa, porque por ejemplo, si es adicto al alcohol, dice que es el trago social, pero Sí, el trago social más largo de la bolita del mundo son esas para llegar claro, al colmo de lo que se llega, ¿verdad? claro. Mi abuelo decía que muchas veces cuando tenemos ciertas adicciones, principalmente al juego, se juega el gallo, la gallina y el gallinita.
y los pollitos Así es, incluidos. Ay, caray. A así es. propósito de juego, bueno, la ludopatía es un verdadero problema, Sí, pero ahora mismo hay mucha gente preocupada por los ciberjuegos, esa adicción que está acabando verdaderamente con los niños y los adultos y muchos matrimonios inclusive están afectados por el ciberjuego porque usualmente la pareja se queda todo el día y parte de la noche, o sea, muchas veces en la madrugada inclusive me dicen algunos pacientes que se quedan en la cama, o sea, fuera de la cama con el juego. ¿Cómo con se el juego. abordaría eso? Sabe que esos son uno de los flagelos que vivimos en terapia. Y dentro de esas situaciones son conductas aprendidas. ¿Por qué son conductas aprendidas? Lo primero es que desde la niñez, como padres, en algún momento, si está llorando o está molestando, para que se esté tranquilo, dale el juego, ponle el juego. Ujú. Entonces, crean ese hábito de jugar. Luego, cuando van nuevamente creciendo ya varias etapas de la vida, entonces, ya sea en la preadolescencia, en la adolescencia, en la adultez o ya en la parte madura, para poder manejar quizás ciertos niveles de estrés, utilizan mucho el juego. Entonces, yo me siento tranquilo, me siento bien con el juego. Entonces, quizás hayan algunas situaciones en la casa, en lo que es la parte extramatrimonial, familiar y demás. Y muchas veces no somos dados a tener esa comunicación fluida. Y siempre digo que la comunicación es la base de todo y lo que no se comunica, entonces en algún momento va a traer ciertas situaciones que no se van a poder manejar porque no se están emitiendo, no se están expresando. Entonces, dentro de todo eso, lo primero que se hace es como irse al plano donde yo me siento tan bien jugando o que me siento tan bien desconectado de lo que es mi realidad y hasta del mismo tiempo. Automáticamente entramos en lo que es de conexión de tiempo y espacio, porque pasan las horas y no nos damos cuenta. Entonces, Ujú. eso comienza a afectar todo lo que es en la dinámica dentro de la sombrilla familiar, dentro de lo que es el ámbito de como quizás como padres, madres, hijos, conectarse entre sí y más en esos tiempos, que es muy importante mantener o expresar lo que sentimos para luego entonces saber cómo manejar ciertas situaciones. Licenciada, hay una preguntita que me entra aquí al WhatsApp y es que si esa cantidad de horas que duran los niños frente a un juego no hace que le provoque a ellos como el déficit de atención en cuanto a la escuela, porque son tantas las horas que duran ahí que ellos prácticamente se desconectan de lo que es familia y me imagino que cuando están en la escuela están pensando en que dejaron el juego en la etapa 4, como ellos viven hablando de eso, que si tiene que ver esta adicción de los niños, vamos a decir la adicción, porque yo creo que según mi punto de vista, yo creo que se puede recuperar con cierto régimen, pero puede provocar el déficit de atención en la escuela. Claro que sí, totalmente. Porque automáticamente un niño se conecta o se hace codependiente de un juego. Entonces, dicha adicción simplemente le va a pedir el juego, donde va a sentir cierta satisfacción y mucho más compenetración, donde lo que hay para consumir en la parte educacional, de valores y demás, entonces se va a sentir de forma obsoleta. Eso no tiene ningún tipo de conocimiento o que vayan a añadir como ese valor que necesitamos para la parte donde nos psicoeducamos, donde tenemos una comunicación en la parte social con amigos, en la parte dinámica también familiar, y sí crea déficit de atención. Por esa razón es bueno hacer horarios, que muchas veces los padres se nos olvida de que así como tenemos ciertos regímenes de un ejemplo en la casa, nos levantamos, vamos al trabajo, hacemos la compra, se hacen los quehaceres de la casa. Asimismo, nuestros hijos deben de tener un horario. En la mañana se levantan, hay que hacer la cama, hay que recoger, hay que hacer la tarea o irnos al colegio, regresar,
tener una hora para almorzar, una hora para hacer la tarea, una hora para jugar, pero que eso pueda cumplirse a las horas que hemos hecho dentro del horario. Porque así jerarquizamos lo que son las prioridades, pero también ponemos los límites necesarios para que luego entonces no podamos decir qué fue lo que hice mal. Porque desde temprana edad podemos trabajar con nuestros hijos y educarlos a que de 0 años a 7 poder suplir toda la información necesaria. Luego de ahí se nos hace un poco difícil, no imposible, un poco difícil, como que las reglas se lleven de forma específicas, pero no hemos creado un hábito cuando los años principales son necesarios para eso. ¿Cuál es el tiempo, la edad ideal como para, porque hay niños que comienzan desde muy pequeños y les llega la adolescencia, siguen y jóvenes y ahora se está incluso a través del juego hasta abusando de niños. O sea, ya no es simplemente un jugar, sino también que se están transmitiendo valores errados. Está la violencia, se está transmitiendo a través de ahí. Es posible que ya después de cierto tiempo que está el niño ya enfrascado en estos juegos, recuperar o recuperarlo, sí, recuperarlo, que no siga en ese proceso de ese juego tan, tan frecuente ni por tantas Claro, horas. sí, claro que sí, se puede hacer. ¿Y lo hacemos desde qué punto? Desde el punto donde nosotros podemos enfocarnos en trabajar con nuestros hijos. Cuando nos damos cuenta quizás que ya se ha creado un hábito y un hábito se necesita simplemente 21 días para que éste pueda ser de forma continua, y lo Mm. identificamos a tiempo, entonces recurrimos a lo que es la parte profesional. Y de ahí siempre digo, muchas veces como padres nos cegamos a ciertas cosas y más cuando tenemos hijos. ¿Por qué lo digo? A veces los padres cuando están en terapia, que podemos hablar, conversar con ellos, darle las pautas o enseñarle cuáles son los diagnósticos de algunos test que se aplican. Entonces entra la parte de lo que es la negación. No, mis hijos no son así o mi hijo no es así, mi hija no es así. Entonces automáticamente comenzamos a rechazar lo que son las partes profesionales por simplemente no ver más allá de lo que sí es la realidad. Entonces ahí es que yo digo, si estamos como padres educando de la forma correcta y las cosas no están saliendo no de la forma que realmente deberían de ser, entonces acudimos a lo que es la parte profesional y entendemos que hay algo que no va de la forma correcta. ¿Por qué entonces rechazar la información del profesional que sí entonces está dando un diagnóstico? Entonces, ¿por qué lo digo desde ese punto? Porque no ha sido ni una, ni dos, ni tres. Las veces que hemos tenido padres de preadolescentes de la función en algún tipo de adicciones a juegos o situaciones X en casa y vienen a nuestra consulta y le decimos, ok, vamos a trabajar eso, hemos podido identificar Mm. estos puntos, quizás en la casa nos está dando cierta dinámica de forma correcta. Entonces, cuando comenzamos a abordar los temas y a informar lo que también muchas veces los chicos nos pueden decir. Entonces nos negamos a la información y queremos entonces tapar el sol con un dedo. Decir, no, en casa no pasa eso. No, mis hijos no son así o mi hijo no es así. Entonces, lo bueno es no es negarnos, sino estar abierto a las opciones y las posibilidades de una mejora, que ahí es entonces que abordamos el tema y en conjunto a los padres entonces nosotros podemos dar un mejor acompañamiento y ver resultados en nuestros hijos. Eso es lo correcto. Para mí eso es irresponsabilidad, ¿eh? Mm, El que tú vayas donde un profesional, el profesional, después de todas las citas y de conocer ya el caso bien, y el padre se niega, eso no es responsabilidad. Digo, a mi Sí, claro. modo de ver. Sí, sí. Y no, y usted yo también lo correcto. Yo le voy a decir una cosa. Siempre lo digo. El padre que no esté dispuesto a escuchar una valoración profesional, entonces mejor que no vaya a consulta. Yo solo digo y soy directa. ¿Sabe por qué? Porque al final entonces no estoy siendo consciente de lo que yo debo de priorizar, que son mis hijos.
Y si mis hijos realmente me importan, entonces mi deber es estar dispuesta a ser parte de lo que es el proceso terapéutico para que las cosas mejoren. Pero luego entonces rezagamos ciertas informaciones profesionales, decimos que no es así, vamos a lo que es la parte negativa e indicamos que no, y luego entonces, pasando los años, las cosas se van agravando y luego se dice, no, porque yo fui a un lugar y no encontré la respuesta que, porque entonces eh, manipulamos, no encontré la respuesta correcta y mira ahora. Claro, porque Entonces, se espera que el psicólogo tenga una varita mágica y que el otro no gracias. colabore, o sea, Gracias. Mire, y le voy a decir algo. Tienden mucho a pensar que nosotros los profesionales de la conducta estamos para darle las pautas o un manual que diga, mire, usted como padre va a hacer esto, 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 aquello, y sus hijos entonces tienen que ir por esta línea. No, la psicología en la parte terapéutica no es un manual. Nosotros trabajamos con lo que son las partes conscientes, el despertar consciente de cada persona, y eso va muy de la mano de esa mochilita que venimos cargados, llena de herramientas que necesitamos saber cómo manejarla, cómo ponerla en función y sobre todo de cómo nosotros mismos tomar las decisiones de forma correcta. Porque no vale la pena de que yo te diga, bueno, yo entiendo que como padre usted debe hacer esto, esto y aquello. Y siempre vaya, entonces, otro, si yo le vuelvo y le diga lo mismo, ¿qué va a pasar? No todas las medicinas en un momento determinado hacen la misma función. No todas las técnicas le funcionan a todas las personas de forma igualitaria. Entonces, ¿qué quiere dejar dicho eso? Que cada individuo es diferente, cada familia tiene una dinámica de forma mucho más creativa. Entonces, es necesario que podamos despertar ese consciente, que nosotros mismos podamos decir, ok, yo fui a terapia, conocí el beneficio, pero yo lo puse en la forma de implementar y me resultó. Que ahí es que entra la responsabilidad de nosotros ponernos en un contexto de visualizarlo como tal. Licenciada, por aquí llega otra preguntita. ¿Se tratan todas las adicciones, incluyendo la de los niños, por igual? No, todas las adicciones, dependiendo el individuo, en este caso el paciente, ya sea de diferentes edades, hay que saber cómo abordarlas. ¿Por qué? No puedo abordar quizá a un adulto como abordo a un niño, por la razón Claro. de que un niño va a ser mucho más susceptible y menos consciente a ciertas informaciones que podamos darle de forma directa. No es igual que un adulto. El adulto uno pone las cartas sobre la mesa y lo pone un ejemplo como quien dice elegir. Le ponemos la parte negativa que va a ser afectada con el continuo de lo que llegó a terapia o la parte positiva que va a mejorar lo que es la misma conducta, pero en beneficio de. Pero a un niño, un ejemplo, preadolescente en adelante, que son los que más abundan en estas situaciones, siempre se trabaja en lo que es su porvenir, en lo que puede sacar de beneficio, en lo que se puede identificar, pero sobre todo lo que es en terapia ocupacional. ¿Qué podemos hacer con lo que ya tenemos, pero qué podemos también transformar para lo que podamos tener más adelante? ¿Qué es lo que siempre se trabaja, lo que es lo ocupacional en ellos? Ok. ¿como qué América. tiempo se toma una terapia de este tipo? Dependiendo, cuando hablo de la parte de un ejemplo de tiempo, depende mucho de la base o la diferentes rebeldías cuando hablamos de preadolescentes en adelante y cómo si en la parte escolar se manifiesta. Podemos hablar de 1 a 3 meses y también de 1 a 6 meses. Eso va dependiendo porque vamos trabajando lo que es en la conducta, trabajando lo que son las terapias ocupacionales, muchas veces también las terapias de conversión, pero sobre todo la psicoterapia, donde el paciente se psicoeduca de una forma mucho más específica, pero sobre todo no es que se va a erradicar que juegue, sino que le vamos a trabajar lo que es la parte donde pueda hacer ciertos dominios, pero sobre todo que lo educacional sea lo principal porque muchas veces tienen más los juegos que lo que es la parte educacional. Entonces, como la educacional es la que mucho más se ve afectada y en la dinámica familiar mucho más, entonces se trabaja mucho en el específico donde ellos puedan también jugar o hacer ciertas lineamientos de tener horarios para sus juegos, pero sobre todo
que hay que educarse, hay que trabajar en lo que es el porvenir de la familia, el porvenir personal, pero sobre todo, qué ellos quieren disfrutar o qué quisieran hacer que en pro de simplemente trabajar, simplemente jugar, no lo va a llevar a desarrollarlo quizás en años mucho más provisorios. Así es, el tiempo se nos agotó ya, licenciada. La vamos a invitar de nuevo porque esto es un tema que realmente hay que tratarlo mucho porque los niños ahora, hasta los mismos padres, para tener entretenidos a los niños, les dan una tableta, un celular y ya están que desde que nacen, de que pueden tomar en la mano un celular, el muchacho está jugando con un Claro, es muñequito, viendo películas. la mejor manera de salir de él. Sí, Sí, eso es lo pero si principal. no, Está llorando, dale la tablet. Yo les voy a decir algo. Yo me sorprendo tanto que yo digo todos los días, de verdad que a veces nosotros los padres queremos consentir mucho a nuestros hijos. Yo tengo un sobrino que tiene un iPhone 13, yo tengo un 12 y yo digo, pero ¿cómo? Sí, 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 vive fuera del país y yo le digo, pero ¿por qué tú le compras un teléfono tan caro, un teléfono de 1,000 y pico de dólares, cuando realmente un niño así lo único que necesita quizás es una tableta? No, no, porque él puede llamarme, pero yo digo, pero ¿por qué tan caro? ¿Por qué tú no le compras uno como que de menos cama? En con República un Dominicana, Alcatel, ay Dios, no, y uno la se misma. ríe. Aquí en República Dominicana, un niño así con un teléfono, usted sabe, con la ola de delincuencia, diría bye bye, pero no todo podemos consentirlo, no todo debemos de ponerlo a la vanguardia, porque debemos de dejar realmente que los niños puedan suplir la etapa que ellos necesitan, su etapa de niñez. Y yo creo y entiendo que estamos volando ciertas etapas. Por esa razón estamos viendo muchas cosas. Bien. Así es. Licenciada, ¿dónde podemos ubicarla? Ya para concluir. Gracias. Realmente me pueden buscar en Instagram como Dosis Terapéutica. Ahí publico todo lo que es la parte de psicología y terapia. También tenemos un botoncito que dice información o teléfono donde nos pueden escribir. Y nuestro consultorio está en la Plaza Jean Luis, en el tercer nivel. Ahí dice Fundación Michelle Santana o Fundación Salud y Psicología. Ahí nos pueden buscar y estamos a su orden. Ay, Tenemos muchas terapia gracias. martes, jueves y sábado. Bueno, gracias, licenciada. De verdad que nos quedamos para la mitad, la vamos a pautar ahora para la próxima, la continuación, porque nos quedamos de los adultos, que hasta las casas nos pierden. Pierden casa y bueno, sabrá Dios si vende la familia, pero nada. Gracias Muchas a ustedes por la gracias por su invitación. tiempo. Gracias. Gracias de verdad. Señor director, vamos a la pausa. Farmacias Carol presentó.